La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es La Editorial. La Editorial. El exmandatario Luis Inácio Lula da Silva ganó el pasado domingo 30 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 50.9% de los votos, frente al 49.1% que obtuvo el actual gobernante Jair Bolsonaro. Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, quien ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del 1 de enero de 2023 y por los 4 años siguientes. Para nuestra editorial de hoy estuvimos conversando con Carlos Julio Díaz Lotero, director de la Escuela Nacional Sindical, sobre lo que significa no solo para Brasil, sino para América Latina el triunfo de Lula da Silva y cuáles son sus principales retos. El exdirigente sindical Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones oficialmente en Brasil por un margen muy estrecho. No obstante, ese triunfo no le quita claridad ni transparencia por la forma como el presidente Bolsonaro manipuló la estructura y la maquinaria del Estado para derrotar a Ignacio Lula da Silva. El que fuera presidente de Brasil, recordamos, por 2 mandatos, 2003 y 2010, fue incriminado y encarcelado en el año 2018 por cargos de corrupción manifiestamente fraudulentos, creado por los intereses financieros en la famosa operación Lava Jato del juez brasileño Sergio Moro. Lula fue puesto en libertad en el año 2021 cuando el Tribunal Supremo anuló los cargos de corrupción. Ese regreso de Lula como el ave fénix se expresó el 30 de octubre en la gigantesca movilización que se hizo en Sao Paulo, cuando expresó: trataron de enterrarme vivo y aquí estoy, de regreso. Entonces, es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de persistencia, es un ejemplo de creer en los métodos democráticos a pesar de las debilidades en las estructuras políticas, a pesar de las maquinarias que jugaron en contra, pero es un triunfo de la democracia y un triunfo del pueblo brasileño y de las fuerzas progresistas del mundo. La victoria de Lula tiene enormes repercusiones para el papel que juega Brasil en el mundo en este momento histórico. Recordamos que Brasil hace parte del llamado grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recordamos que esta alianza económica representa el 25% del PIB mundial y el 43% de la población de todo el planeta, y movilizan el 20% de la inversión de todo el mundo. El hecho de que hoy este acuerdo económico esté movilizando una propuesta de crear una moneda alternativa al dólar y unas estructuras paralelas al Fondo Monetario y al Banco Mundial le dan una gran importancia, porque Lula va a reforzar la presencia de Brasil en los BRICS, algo que el presidente Bolsonaro debilitó bastante, y creo que el triunfo de Lula tiene una repercusión importante en la geopolítica global. En América Latina, creo que uno de los retos de Lula es retomar la integración latinoamericana. Recordamos que el presidente Bolsonaro se retiró de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La reunión que tuvo con el presidente Fernández es una muestra de que la línea política internacional de Lula va a ser recuperar la senda de la integración latinoamericana. Y creo que hoy el hecho de que tengamos un presidente alternativo en México, López Obrador, que tengamos también un presidente en Argentina que no está bajo la línea de Washington, Fernández, que tengamos obviamente a Lula en Brasil, que tengamos a Petro en Colombia, que tengamos a Castillo en Perú, que tengamos a Luis Arce en Bolivia, que tengamos obviamente a Maduro en Venezuela, que tengamos en Nicaragua también un gobierno alternativo. Eso significa que hay una corriente latinoamericana que está inserta en las tendencias globales de construir un nuevo modelo económico, un nuevo sistema financiero, un nuevo régimen político global que consulte los intereses del pueblo y que obviamente esté al servicio del desarrollo y de la perspectiva de elevar el bienestar de las sociedades globales y latinoamericanas. Hoy este triunfo obviamente nos llena de regocijo por la extracción sindical de Lula,
por lo que le hicieron a Lula, que intentaron liquidarlo políticamente y regresó como el ave fénix. Por eso el movimiento sindical, el movimiento social y popular de América Latina y de nuestro país debe estar contento, porque esto le da al escenario geopolítico latinoamericano y global nuevas perspectivas, posibilidades. No obstante, hay retos inmediatos que debe resolver el presidente Lula dentro de Brasil. Uno es que se reconozca la legitimidad de su triunfo. En segundo lugar, que fortalezca la alianza que lo llevó al gobierno, que se gane, digamos, a la mitad de Brasil que no lo acompañó, incluyéndolos en sus propuestas y programas, y obviamente atender las dificultades que agravaron los gobiernos neoliberales en materia de pobreza. Lula hizo grandes avances cuando fue gobierno en salarios, en equidad, en reducción de pobreza, en empleo. Eso se perdió con el retorno de la oleada neoliberal. Creo que hay que retomar el camino, digamos, otra vez de la inclusión social, tomar el camino del crecimiento, el camino del empleo, del fortalecimiento sindical, y creo que esos retos están muy articulados también a los retos que tenemos en Colombia en materia laboral, sindical, económica, política, con el tema de la paz, y obviamente en materia de transición en seguridad social. Esos son grandes temas que coincidimos y que las corrientes democráticas y alternativas van a trabajar articuladamente para incluso crear mecanismos de integración regional que incluso también permitan la creación de una moneda propia, como alguna vez se movió en América Latina. Entonces creo que hay buenas noticias y saludamos este triunfo del gran amigo de los pueblos latinoamericanos, que es Lula, que será probablemente el líder indiscutible de las corrientes alternativas que hoy gobiernan en América Latina. Estas elecciones han causado gran expectativa en toda América Latina por la importancia geopolítica de Brasil, que ahora se adhiere a la lista de naciones gobernadas por ideologías progresistas o de izquierda. Así las cosas, el triunfo de Lula se suma al de Petro en Colombia, López Obrador en México, Fernández en Argentina, Castillo en Perú y Boric en Chile, consideradas como las principales economías de la región. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.